Audiolibro Cuando Dios calla y solo se escucha el silencio, escrito por Edward Bourdier, Santo Domingo, República Dominicana, 2016. Derechos reservados. Introducción. Llegan momentos y circunstancias adversas a tu vida en la cual pides con desesperación a Dios buscando una respuesta, una ayuda, una salida que pueda aliviar tu situación al problema, pero solo escuchas un profundo silencio de parte del Señor. Solo vienen estas preguntas a tu mente: Dios mío, ¿por qué no me respondes? No encuentro qué hacer, necesito una solución, ayúdame. Quizás estás pidiendo una guía, una dirección de algo que quieres hacer, pero solo hay silencio de parte de Dios. Estos son momentos difíciles en los que sientes que Dios está a miles de años luz y que se olvidó de ti o que no está escuchando tu oración. En este libro te darás cuenta que Dios calla y guarda silencio, pero también tiene un propósito para cada circunstancia de tu vida y su silencio es para que aprendas que solo puedes poner tu confianza y esperanza en Él. Si Dios respondiera inmediatamente, entonces tendríamos todo a nuestro antojo y en nuestro tiempo y no en los propósitos de Dios que son perfectos. Dios calla y guarda silencio, pero en muchas ocasiones es para que aprendamos a conocerle en su misericordia, su compasión, su bondad y su amor infinito. Dios tiene que permitir las circunstancias difíciles en nuestra vida para Él luego poder glorificarse y aprendamos que vale la pena esperar en su ayuda. Si el Señor no calla y permite las dificultades, entonces ¿cómo nos va a ayudar cuando se lo pidamos? Capítulo 1. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? Habacuc 1:2.2 RV 60. Para expresar estas palabras el profeta Habacuc tenía que estar pasando por una situación que le estaba desesperando al extremo de sentir que Dios no escuchaba su clamor, su oración no recibía contestación, no había respuesta de ninguna forma ni por ninguna vía. Al parecer la situación y la circunstancia que le estaban embargando eran tales que en su mente solo había ansiedad y desesperación. Llega un momento en tu vida así como el profeta, que clamas al Señor en oración y solo puedes escuchar el silencio y tu propia voz. Quiero analizar las circunstancias por las cuales estaba atravesando el profeta Habacuc en el momento de pronunciar este clamor a Dios. Habacuc estaba viviendo durante los días más críticos del período de la historia de Judá. La nación había descendido de las grandes alturas de las reformas del rey Josías hasta los más grandes abusos que sufrieron los habitantes del país. Las medidas opresivas contra los pobres, y el colapso del sistema legal y la justicia. El entorno que rodeaba a Judá estaba en guerra con Babilonia, ganando ascendencia sobre el reino de Asiria y Egipto. La amenaza de invasión desde el norte se sumó a los problemas internos de Judá. Es posible que Habacuc escribiera este libro en el intervalo de la caída de Nínive en el año 612 a.C. y la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Este era el panorama que estaba viviendo el profeta Habacuc y el pueblo hebreo. Eran momentos muy difíciles, en donde lo que reinaba era el caos, la desolación, la corrupción, la opresión, las injusticias de los que tenían el poder y las amenazas de las naciones más poderosas de alrededor. El profeta, como conocedor de las palabras y los mandamientos de Dios, solo podía tener su esperanza y fe puesta en el Señor. Dios había hecho prodigios, maravillas y señales a favor de su pueblo para librarlos de sus enemigos y de toda opresión. El profeta clama al único Dios que puede librarlos de la situación tan difícil que él estaba atravesando. Pero no había respuesta ni señal de Dios y Habacuc expresa: ¿hasta cuándo? Dando a entender que tenía mucho tiempo clamando y esperando una respuesta del Señor. Este es el punto donde llegas al atrevimiento de cuestionar a Dios. ¿Por qué no me oyes? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué has permitido que me suceda esto? ¿Hasta cuándo, Dios mío, durará esta circunstancia? Son momentos por los cuales pasa todo ser humano en un momento de su vida. Pero Dios guarda silencio y no hay respuesta. Habacuc estaba cansado de clamar: ¿hasta cuándo, Señor, no oirás?
Esto denota claramente que el profeta necesitaba una respuesta rápida y concluyente. Dios en su sabiduría callaba, pues el pueblo y sus sacerdotes y dirigentes se habían corrompido y violaban a diario la ley de Dios. Cuando el creyente se aleja de Dios, Él no se aleja del creyente, pero guarda silencio para que en su angustia se vuelva y busque a Dios, como dice en el libro de Oseas capítulo 5:15. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En muchos casos Dios permite las circunstancias adversas para que le busquemos, nos acerquemos más a Él y aprendamos más de Él. Dios guarde silencio para que tú mismo mires en tu interior y veas cómo está tu relación con Él, y en ese silencio entiendas que el problema no está en Dios que no te escucha, sino en ti que te has alejado de Dios. Esto estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ese alejamiento nubla la voz de Dios en tu vida. Él no se ha ido, está sentado en su mismo trono, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Habacuc sigue clamando: Dios mío, doy voces a causa de la violencia y no salvas, no hay ayuda de tu parte, como si no te importara, como si no te dieras por entendido. Las personas que vivieron en épocas de presidentes tiranos como en nuestro país República Dominicana en el período de los años 1930 al 1961 del dictador y tirano Rafael Leónidas Trujillo, pueden testificar que fue una época en donde los dominicanos sentían impotencia, opresión, miedo, inseguridad y desesperación al no poder hacer nada por la circunstancia que gobernaba la nación. Esto mismo sentía Habacuc por lo que estaba sucediendo en su pueblo, y que clamaba y clamaba a Dios por una respuesta, por una solución, pero Dios guardaba silencio. El silencio de Dios, por más que el hombre trate de entenderlo, nunca podrá encontrar una respuesta satisfactoria para sus incógnitas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Job 37 2.20. La pregunta de ¿por qué? Porque me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contiendas se levantan. Habacuc 1:2.3. Esta era una de las preguntas que se formulaba el profeta: ¿por qué me haces ver iniquidad? La interrogante, ¿por qué me? Sin pensar más de lo que está escrito, me lleva a analizar que ese me indica un sentido de justificación. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Es que no hay otro profeta en Judá, tenías que elegirme a mí, para llevar esta carga y ver lo que quizás los otros no podían ver, o se hacían los desentendidos. ¿Por qué tenías que revelarme que todos estos acontecimientos están mal delante de tus ojos y que la culpa es el pecado del pueblo? Es necesario recordar que Dios enviaba a los profetas al pueblo de Israel y Judá cuando quería amonestarlos por su pecado y desobediencia a la ley de Dios. Dios había abierto los ojos del profeta como siervo suyo para que pudiera discernir la iniquidad, destrucción, violencia, pleitos y las contiendas que reinaban en el pueblo y que quizás se habían tornado tan normales que nadie más podía protestar contra ello. En todo el caminar del ser humano siempre surgirá esta interrogante del ¿por qué? Y la respuesta a esto es porque el profeta Habacuc, como hombre de Dios, podía tener las antenas espirituales alertas para ver lo que los demás no podían discernir ni ver. Además de todo esto, el propósito de Dios era que él fuera quien denunciara al pueblo y sus gobernantes que tenían que volverse a Dios y profetizar el mal que vendría a toda la nación por haber dejado los caminos rectos de Dios. El Señor calla y guarda silencio, pero siempre tiene un propósito, aunque no lo podamos ver inmediatamente. Llegará un momento en que dirá Dios, por esto permitiste todo lo que ha sucedido, por eso guardaste silencio y callaste, pues si me hubieras contestado en el momento, entonces no habría visto lo que me tenías preparado. El tiempo de Dios es perfecto, Él tiene cada punto en sus íes, cada acento en su letra. Nada escapa a su perfecta voluntad. La respuesta de Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2:2.
Luego de Habacuc sentirse impotente y abrumado porque oraba clamando a Dios por una respuesta y la respuesta no llegaba, porque el Señor callaba y guardaba silencio ante la corrupción y la violencia que imperaban en el pueblo. Es entonces cuando viene la tan esperada respuesta. El Señor le muestra una visión y le dice, escríbela y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. La visión que Dios le había mostrado al profeta era referente a los caldeos, un pueblo sanguinario y cruel. Habacuc 1:2.5-11. Este pueblo vendría con terror y tomaría cautivos del pueblo sin piedad. Dios le dice al profeta que aunque la visión tarde de seguro vendrá y no mentira. Capítulo 2:3, pero le da una esperanza de fe al profeta Habacuc y le dice que el justo por la fe vivirá. En medio de la desesperación, del problema, de la circunstancia que piensas que no tiene una solución o una salida, el Señor te da una palabra de esperanza y de fortaleza, es la fe. El justo vive por fe en las promesas de la palabra de Dios, no por las circunstancias que le rodean. Es preciso recordar que en el Antiguo Testamento se llamaba justo al que guardaba la ley, es lo que dice el profeta. El que deposita su fe en la ley y los mandamientos de Dios vivirá aferrado a ella y en plena confianza de que el Señor cumple sus promesas aunque pasen el cielo y la tierra. Has podido ver que cuando Habacuc expresó el clamor, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Dios sí estaba oyendo, pero callaba y guardaba silencio hasta el tiempo apropiado. Cuando llegó el tiempo preciso, entonces vino la respuesta. En esto es muy cierto el dicho que dice, Dios no llega tarde ni temprano, sino en el momento preciso. Si te cansas de clamar y esperar una respuesta de Dios, no desmayes porque, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentira. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3, capítulo 2. Un clamor, en medio del desamparo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:2.1. Esta es la misma interrogante que se formula el ser humano cuando está en angustia y desesperación. La pregunta, ¿por qué? El rey, salmista y profeta David fue uno de los hombres de Dios que tuvo una mayor experiencia en el clamor a Dios en medio de la desesperación. Y como todo ser humano sentía que Dios estaba muy lejos de él y que no escuchaba, o que callaba y guardaba silencio a su pedido de ayuda. Quiero comenzar analizando el primer punto de este clamor que dice, Dios mío, Dios mío. Primeramente David dirige su clamor a Dios. Esto quiere decir que su confianza y esperanza estaban puestas en el único Dios de Israel, y el poder del Señor, y el rey sabía que no existía otro que pudiera ayudarle en su circunstancia. Aunque Dios callaba y no le había respondido, él estaba confiado en su Dios. Este es un principio bíblico. Tu fe ha de estar puesta en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. El salmista sigue preguntando a Dios, ¿por qué me has desamparado? La sensación que estaba embargando a David era una sensación en la cual sentía que estaba indefenso, desprotegido y carente de la protección del Señor. Esta es una sensación donde se siente una gran impotencia, porque la persona sabe que no tiene los medios ni la fuerza para resolver el problema. Es un clima de desolación en la cual sientes que estás en medio del desierto y no hay quien escuche tu voz. Aunque clames, el sonido de tu voz se lo lleva el viento. El salmista siente este sentimiento. Señor, me dejaste solo, te olvidaste de mí, y ya no me escuchas. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Sentía que Dios estaba tan lejos que quizás había abandonado la tierra. Este es un sentimiento de soledad indescriptible por el cual estaba atravesando David. ¿Por qué no escuchas mis palabras? Él clamaba en oración, pero sentía que no era escuchado, porque Dios callaba y guardaba silencio. Sin embargo, David seguía orando sin descanso, esperando una respuesta de parte de Dios. Clamando, a todas horas. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Salmo 22:2.2. Había una necesidad imperante por la circunstancia que estaba atravesando David,
Era tan urgente la respuesta que necesitaba el rey que su clamor era sin cesar, sin descanso, a todas horas, en todo momento del día. Cuando viene este tipo de situación a la vida de un ser humano, este cae en un estado emocional de desesperación, intranquilidad y falta de esperanza. El salmista estaba sintiendo este sentimiento. Dios mío, clamo de día y no respondes. No había respuesta, no había una palabra de aliento, no se acercaba ninguno de los profetas mensajeros de Dios a decirle, esto dice Jehová. Solamente imperaba el silencio de Dios. En este estado en el que se encontraba David es muy usual y normal que venga la depresión y la ansiedad por no tener una solución a mano que pueda aliviar la difícil circunstancia. El salmista clamaba de día y de noche y decía que no había para él reposo. Esto da a entender el estado de intranquilidad por el que estaba atravesando. Había algo que caracterizaba al rey y es que a pesar de su situación, él seguía clamando y esperando la respuesta de Dios. Cuando te encuentres en una situación difícil y creas que no hay solución y sientes que Dios no te escucha, haz como el rey David, no te canses de seguir clamando, porque sin duda la respuesta vendrá en el momento que menos la estés esperando. Porque uno de los principales atributos de la naturaleza de Dios es su fidelidad. Dios es fiel. Él está pendiente de cada situación de los que esperan en Él, y confían de todo corazón en su misericordia. Una esperanza, en medio de la espera. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Salmo 22 2.4-5. Un hecho que todo creyente en Jesucristo debe tomar como ejemplo y guía para toda su vida, es hacer lo que hacía David. En medio de su angustia él hace memoria, recuerda los hechos y las obras de Dios a través de sus padres y antepasados. Él dice, nuestros padres esperaron en ti y tú los libraste de sus angustias, ellos clamaron a ti, ellos confiaron en ti y no los dejaste ser avergonzados. Por esto yo seguiré esperando porque tú eres el mismo Dios de mis padres que no cambia. Que eres inmutable, fiel y misericordioso. Había un sentido de confianza en el corazón de David. Él sabía que aunque Dios guardaba silencio, no lo dejaría sin ayuda ni ser avergonzado, porque David había depositado su confianza en un Dios piadoso y benigno. A través de toda la historia de Israel, Dios los había librado de todas sus angustias y opresiones. Por esto David sigue esperando, conociendo que Dios no le iba a desamparar. Haciendo un resumen de las aflicciones y dificultades por las que estaba atravesando David, las cuales ni siquiera él mismo sabía que Dios permitió todo esto en su vida para que pudiera profetizar las mismas palabras que pronunciaría el Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 2.46. Si estás pasando por una circunstancia cualquiera que sea y sientes que clamas en oración y solo se escucha el silencio de Dios, sigue esperando porque hay ocasiones en las que Dios calla porque su respuesta vendrá en el tiempo perfecto, de modo que tú dirás, ciertamente que Dios conoce todas las cosas, pues si me hubiese contestado ahora, no vería lo que realmente le convenía a mi vida. Capítulo 3. 400 años, esperando una respuesta. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 400 años. Hechos 7 2.6. Luego de José llegar a Egipto, ser puesto en la cárcel y después hallar gracia a los ojos del faraón, fue entonces cuando Jacob y los patriarcas hermanos de José se alojaron y vivieron en Egipto y fueron tenidos en consideración por el rey por causa de la simpatía que ganó José en esa nación. Pero después que murió el faraón y se levantó otro que no conocía a José, este rey, al ver que los hebreos se multiplicaban en extremo, tuvo temor y ordenó la muerte de los niños para que no siguiesen propagándose. Este fue uno de los hechos que comenzaron con la opresión y el maltrato contra el pueblo hebreo. Analizando el texto que leí al principio, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, pero luego que murió su padre Dios le trasladó a la tierra de Canaán. Pero Dios no le dio herencia en ella,
pero le prometió que se la daría en posesión a sus descendientes después de él, cuando él aún no tenía hijos. Dios también le dijo a Abraham que esa descendencia que le había prometido sería maltratada y esclavizada. Es entonces aquí donde comienza el vituperio de la esclavitud de los hebreos en Egipto. La forma en que los hebreos eran maltratados consistía en lo siguiente: había en Egipto diferentes niveles de esclavitud. Algunos esclavos trabajaban largas horas en zanjas de lodo mientras que otros eran hábiles carpinteros, joyeros y artesanos. A pesar de la habilidad específica o del nivel, todos los esclavos eran vigilados por un capataz despiadado. Este capataz era una especie de opresor y su función era mantener a los esclavos siempre trabajando, rápidamente como fuera posible. Eran especialistas en hacer miserable la vida de un esclavo. Los egipcios trataron de exterminar el pueblo hebreo al forzarlos a la esclavitud y al maltrato. Pero en lugar de eso los hebreos se multiplicaban y se hacían más fuertes. Cuando el ser humano es oprimido y maltratado se puede sentir en un estado de derrota. Pero esas cargas pueden fortalecerlo más y desarrollar cualidades e ideas que lo preparan más para el futuro. Dale gracias a Dios cuando te sientas en momentos difíciles, porque hasta las peores circunstancias a la larga pueden hacerte más fuerte y mejor creyente. Tan solo hay que detenerse y considerar la condición física y emocional de los esclavos hebreos. Vivir una sensación de opresión, molestia, persecución, trabajo en el duro sol, ser castigado con látigo, sentirse impotentes al no poder hacer nada. Estos eran momentos y situaciones por las que el pueblo clamaba al Dios de Israel por ser librados de este yugo opresor. Pero durante 400 años no hubo respuesta, solo un largo silencio de parte de Dios. No importa el tiempo que tienes clamando a Dios. Pueden ser 1 año o 2, o quizás 10. El pueblo hebreo duró 400 años clamando por su liberación y no se cansó de esperar a Dios. Dios tarda, pero no olvida. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3:2.7. Después del pueblo llevar tantos largos años esperando una respuesta de Dios, al fin el Señor llamó a su libertador. Pero si te detienes a analizar detenidamente, el Señor le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. Dios estaba viendo todos los padecimientos que estaban atravesando los hebreos. Él no se daba por desentendido como quizás entendía el pueblo. Dios está pendiente y viendo todos los pasos que transitan sus escogidos. Aunque llegan momentos a nuestras vidas que creemos que no es así. Dios le dice a Moisés que no solo ha visto la aflicción de su pueblo, sino que también él ha oído el clamor. El pueblo hebreo pensaba que durante todos esos años Dios no le estaba escuchando. Cuando Dios guarde silencio creemos que Él no nos está escuchando, pero Él está pendiente a cada clamor, a cada oración. El que hizo el oído no oirá. Otro hecho muy confortante que Dios le dice a Moisés es que Él ha conocido sus angustias. Dios conoce cada angustia, cada necesidad y circunstancia difícil, aunque creemos que no es así, porque las preocupaciones y la desesperación nublan nuestro entendimiento y razonamiento. Dios tardó 400 largos años para responder el clamor de su pueblo esclavizado y oprimido, pero contestó en su tiempo. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo y hasta el Dios que creó los cielos y la tierra, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:2.7. Aunque sientes que Dios calla y guarda silencio a tus oraciones como el pueblo hebreo, Él está pendiente y escuchándote, solo espera un poco más porque su tiempo es perfecto. Dios no mira el tiempo como lo mira el hombre, o más bien como el ser humano mide el tiempo en su conocimiento y sabiduría de las cosas. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros podemos ver lo que está delante de nuestros ojos y lo que planeamos conforme a nuestro entendimiento y nuestra razón. El Señor puede ver el futuro y puede ver lo que nosotros no entendemos ni percibimos en el momento, por esto Dios tarda en contestar porque Él sabe que el hombre es finito y nunca podrá entender la mente y el proceder de Dios. Capítulo 4. Esperando una respuesta urgente.
Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel 2:16. Aquí tenemos una necesidad que necesitaba una respuesta con urgencia, porque era un asunto de vida o muerte y si no había una respuesta rápida podía haber consecuencias funestas. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y como todo rey tenía a su alrededor a magos, astrólogos, adivinos, encantadores y sacerdotes que dirigían los ritos a sus dioses. El rey quería que sus adivinos le interpretaran el sueño, pero también quería que ellos supieran lo que él soñó sin él contarles lo que había visto. Esta era una situación muy difícil pues lo que el rey demandaba tenía que ser cumplido y si no cumplían su orden la sentencia era la muerte. Los mismos magos y adivinos también los sabios dijeron al rey que esto era algo imposible, pero esto llenó de ira al rey y su orden era que todo sabio, mago o adivino debía ir a la muerte. Daniel al enterarse de este asunto habló sabiamente al capitán de la guardia del rey que ya había salido para ejecutar la orden y matar a los sabios y adivinos. Pueden venir situaciones a tu vida en la cual necesitas una respuesta urgente de parte de Dios, y no tienes ninguna otra opción, no hay otra ayuda. Si Dios no hace un milagro y responde a tu clamor nada se podría hacer. Vienen circunstancias que ni los amigos, ni la familia, ni el dinero, ni la ciencia pueden resolver una situación difícil. Solamente una respuesta y un milagro de Dios pueden resolver el problema. Aún el más prominente cirujano al ver lo difícil de la enfermedad solo puede decir, hay que esperar solo un milagro de Dios. Así de difícil era la situación que estaba embargando a Daniel, pues él también estaba entre los sabios del rey, él y sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. En esta situación tan apremiante solo había un camino, clamar a Dios por una respuesta urgente. En el tiempo preciso. Dice el texto que consideré al principio que Daniel entró y pidió al rey que le diese un tiempo y que él le mostraría la interpretación de su sueño. La Biblia no especifica el lapso de tiempo o en qué momento vino la respuesta de Dios, pero sí se puede apreciar que Daniel y sus compañeros pusieron su confianza en el Dios que todo lo puede y estaban totalmente persuadidos que el Señor les contestaría su petición. Cuando te detienes a analizar la parte emocional de Daniel, en ese momento y en esa situación puedes llegar a la conclusión que a este hombre de Dios vino la turbación, la preocupación y la ansiedad que embarga a todo ser humano en este tipo de circunstancia. Pero algo que hay que considerar es que se puede notar una confianza en el profeta de que Dios le respondería tocante al problema. Por esto Daniel pide un tiempo, pues él sabía que su Dios aunque tarde un poco responde en el momento preciso. Dice él mismo, capítulo 2:19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Solo detente a considerar cómo Dios aunque tardó un poco de tiempo contestó el clamor y la petición de Daniel. No importa el tiempo que llevas pidiendo a Dios por algo, el Señor contestará en el momento preciso, no en mi momento, ni en el tuyo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Aunque el Señor calle y guarde silencio, Él contestará a la manera de Dios. En el Señor hay una majestad terrible, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel 2:21-22. ¿Por qué confiar en el hombre que es carne? Espera en Dios, porque Él es fiel y su misericordia es eterna. Dios reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor y además de esto le dio su interpretación. Cuando el Señor responde en su tiempo y conforme a su voluntad aún el que no conoce a Cristo ni le sirve solamente puede decir, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel 2:47. Tú que estás leyendo estas páginas deposita tu confianza en el Dios que puede cambiar los tiempos difíciles en tiempos de bienestar, clama a Él en oración y si tarda un poco de tiempo sigue esperando y no desmayes, porque nunca ha sido defraudado el que ha puesto su esperanza en el Dios de Israel.
Cuando estudias el libro de Daniel te puedes dar cuenta que este hombre de Dios todo lo consultaba con el Señor de Israel. Este hombre no ponía su confianza en sí mismo o en su propia sabiduría, sino que siempre iba a la presencia de Dios para buscar respuesta de sus más difíciles problemas. También Daniel no se precipitaba a tomar decisiones por sí mismo, entendiendo que la sabiduría y el poder estaban en el Dios que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende y que en nada escapa a su sabiduría y tiempo perfecto. Esto debe caracterizar a todo siervo y creyente en Cristo, porque el mismo Señor Jesucristo no dependía de sus propias fuerzas, ni de su sabiduría, ni de su tiempo, sino en el tiempo perfecto del Padre Celestial que sabe y comprende todas las cosas. Capítulo 5. Un clamor. En la aflicción. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Salmo 142 2.6. Una de las circunstancias más difíciles por las que puede atravesar un hombre es la persecución, cuando le andan buscando para quitarle la vida. En esta situación se encontraba el rey David siendo perseguido por el rey Saúl con un ejército de miles de hombres armados. En esta ocasión David se había escondido en la cueva de Adulam. 1 Samuel 22 2.1. El salmista ora en angustia a Dios y dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142 2.1. El salmista sabía que el único que podía ayudarle en su angustia era el Dios de misericordia. Es necesario resaltar que el rey David en todos sus momentos difíciles apela a uno de los atributos primordiales de Dios, el cual es la misericordia. Cuando tú apelas y recurres a la misericordia del Señor, puedes tener por seguro que Dios se apiadará de tu angustia, porque Él es muy fiel y no puede negarse a sí mismo ni a los atributos que conforman su naturaleza divina. El salmista conocía esto y siempre recurría a ello. El rey David dice, escucha mi clamor, responde y no tardes porque mis enemigos están cerca y buscan mi vida. El rey necesitaba que Dios le respondiera, pues se encontraba en un estado de sitio muy peligroso y podía perecer a causa de sus perseguidores. Él expresa que está muy afligido, y la aflicción causa un decaimiento del ánimo en donde entra la tristeza y el sufrimiento moral. David, cuando expresa esta angustia, se estaba sintiendo abatido, acongojado y apesadumbrado. Imagínate cuando miles de hombres andan detrás de ti para quitarte la vida. Esta era una de las circunstancias más difíciles por las que estaba atravesando el rey David. Llegan momentos y circunstancias a tu vida que aunque clamas a Dios por ayuda, la aflicción por la desesperación son tales, que te llevan a un grado de desánimo y sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero algo que caracterizaba a David es que en medio de toda la aflicción y la angustia, él se daba ánimo a sí mismo, y decía a su alma abatida, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salmo 42 2.5. Confianza, en medio de la aflicción. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 142 2.5. El rey David tenía su confianza depositada en Jehová, el Dios de los ejércitos, por eso su oración y su esperanza estaban puestos en el Señor. Por esto el salmista en medio de su aflicción y angustia clama, tú Señor eres mi esperanza, ¿a quién más iré? ¿Quién más podrá responderme? Aunque Dios no le contestaba y guardaba silencio respecto a su situación, David no aparta su confianza y esperanza en que Dios en algún momento le respondería. En medio de tu aflicción aguarda el Señor, porque Él contestará y te dará la salida para que puedas resolver tu circunstancia. El salmista y rey David, en su apresuramiento y aflicción dice a Dios, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Queriendo decir, tú eres mi herencia, lo que me toca, lo que tienes preparado para mí, mientras que viva, tú eres mi ayuda y mi sustentador. Aunque Dios tardó un poco de tiempo para contestar el clamor de David, el Señor en su fidelidad puso la vida del rey Saúl en sus manos y aún así fue perdonado y terminó la persecución contra su vida.
1 Samuel 24 2.4 A veces Dios calla y guarda silencio a nuestras oraciones si es para probar nuestra fidelidad a Él y su palabra. Aunque Dios contestó el clamor de David poniendo en sus manos la vida de Saúl, David no se atrevió a matarlo porque sabía que Saúl, aunque se había rebelado contra Dios, aún seguía siendo rey ungido por Jehová. Aunque David tuvo la oportunidad, fue fiel ante los ojos de Dios. Dios guarda silencio para probar tu fidelidad a Él y a los hombres. Capítulo 6. Dios calla, y guarda silencio, para corregir nuestros caminos. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Lamentaciones 3:2.8. El libro de Lamentaciones se le atribuye al profeta Jeremías, y recoge las grandes calamidades que pasó el pueblo de Judá en tiempos del rey Sedequías. Quiero hacer un resumen de la condición del pueblo en ese momento. Los judíos se visualizaban a sí mismos como pueblo escogido por Dios. Como tales estaban persuadidos de que solamente experimentarían bienestar en su diario vivir. Dios había establecido pactos de bendiciones con ellos, pero estas bendiciones estaban sujetas a condiciones. Deuteronomio 28 2.1-15. La abierta desobediencia traería consigo el reemplazo de las bendiciones prometidas por el merecido castigo. Por la desobediencia y la rebeldía contra Dios y su palabra el pueblo escogido lo había perdido todo y estaba en una situación desesperada. Todo lo valioso estaba destruido. Quiero considerar las primeras palabras del texto, aun cuando clamé y di voces. Al profeta Jeremías muchos escritores le han denominado como el profeta llorón. Este hombre de Dios fue enviado por el Señor a ejercer el ministerio a una edad muy temprana, para que corrigiese el desorden moral y espiritual que imperaba en el pueblo y sus gobernantes. El profeta estaba abrumado al ver que todo lo que había profetizado se estaba cumpliendo por la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Judá. Ahora el siervo de Dios clama por misericordia y pide una tregua al Señor en los juicios que estaba ejecutando. Él dice que clamaba y daba voces de desesperación a Dios. La situación era tan difícil y desconcertante, que era indescriptible la circunstancia por la que estaba atravesando el pueblo. El hambre y la escasez de alimentos era lo que imperaba, la opresión, el desorden y la violencia. El cautiverio también se sumaba a la situación. Era una situación muy difícil la del pueblo y la del profeta, pero él sigue clamando aun cuando Dios callaba y guardaba silencio. El cautiverio, y la aflicción. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso, todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Lamentaciones 1:2.3. Este era el panorama reinante en Judá. Había sido llevada en cautiverio por Babilonia a servir como esclavos a ese pueblo bajo el reinado de Nabucodonosor. Pero el sufrimiento mayor lo estaba atravesando los pocos habitantes de la ciudad que habían quedado del cautiverio. El profeta relata que la situación era tan miserable que la lengua de los niños de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estiércoles. La piel de ellos se había pegado a sus huesos, seca como un palo a causa del hambre. Las mujeres sus propios niños les sirvieron de comida. Este panorama desgarrador estaba abrazando el pueblo de Dios. Pero el profeta clama al Señor por misericordia y aunque clama y pide una respuesta de Dios, solo hay silencio, no hay palabra, no hay una respuesta. Vienen tiempos tan difíciles y desconcertantes a tu vida que clamas con desesperación y no hay un refrigerio, ni una respuesta de parte de Dios. Esta es una situación frustrante y desesperante, pero aún así es necesario seguir esperando, porque sin duda la respuesta vendrá y no tardará. Dios siempre tiene una razón para callar. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Lamentaciones 1:18. Aquí se puede ver y destacar una buena reflexión del profeta. Él reconoce la justicia de Dios, él sabe que el Señor es justo y es un atributo de su naturaleza divina. Es bueno reconocer que este escritor trae a colación que todo lo que estaba aconteciendo al pueblo es por la rebelión contra la palabra y los mandamientos de Dios. Pero ahí estaba la respuesta a toda esa situación.
Hay ocasiones en las que Dios calla para que nosotros mismos nos demos cuenta que en algún momento pusimos a un lado su palabra y no hicimos caso a ella, no la consultamos y por esta causa nos fue mal. Dios siempre tiene una razón o un propósito para callar y es para que sus hijos, como todo buen padre, le enseñe a escudriñar su camino y busque a Dios y se vuelva a su palabra en los momentos más difíciles de su vida. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Lamentaciones 3:25. En vez de llenarte de lamentaciones, busca a Dios en toda humildad, escudriñando tu camino, tu accionar y tu actitud hacia la palabra de Dios. Mira en qué estás o has fallado para que luego no atribuyas culpa a Dios de que no te escucha y que guarda silencio. Dios es bueno a los que esperan con paciencia, a los que le buscan de todo corazón, y aunque Él guarda silencio, está atento a tus oraciones, aunque solo escuches el silencio. Sigue esperando en su amor y misericordia, porque el Señor no desprecia un corazón entristecido y humillado. Él contestará a su debido tiempo, tan solo espera un poco más. Capítulo 7. Sientes que llamas, y no te oyen. Clamo a ti, y no me oyes, me presento y no me atiendes. Job 32:20. Las vivencias de Job sin lugar a dudas son una de las historias más conocidas y mencionadas de la Biblia, pues aquí se relatan las grandes pérdidas y aflicciones que atravesó este hombre temeroso de Dios. Dios permitió a Satanás probar la fe de Job, privándole de sus bienes, su familia, y por último de su salud. Aún así Job no pecó con sus labios. Tan solo siéntate a pensar por un momento cuando estás en una situación difícil y como creyente en Jesucristo clamas a Él por ayuda, por una respuesta, por un milagro, pero tú sientes que no eres escuchado, que haces todo lo que está a tu alcance y todo lo que has aprendido, pero no recibes respuesta o aliento. Tú oras sin cesar, ayunas, estudias la palabra de Dios buscando una respuesta, pides a otros que te ayuden en oración, y nada recibes. Esto mismo estaba sintiendo Job en su terrible circunstancia. Job comienza diciendo en este texto: clamo a ti. Este hombre rendía culto al Dios de Abraham. Él había escuchado de las grandes obras y la creación de Dios, por esto su clamor estaba dirigido a Dios. Él sabía que solo el Señor tenía la respuesta para su situación. No existía otro Dios para él, no conocía a otro, tan solo podía rendirse a él. Job se sentó en ceniza esperando ser escuchado por Dios. Este era un rito muy común en Oriente y entre los patriarcas del pueblo hebreo. Este rito era símbolo de aflicción, de humillación y de esperar ser oído por Dios en medio de la aflicción. En medio de su desesperación, Job sigue alegando y se presenta delante de Dios, pero Él no le atiende, solo hay un rotundo silencio. Es horrible la sensación que se siente cuando pides un favor o una ayuda y nadie te atiende, te sientes ignorado, no tomado en cuenta, como si clamas al viento. En esta situación se encontraba este hombre y se hunde más y más en su aflicción. Pedía una respuesta de su situación, pero Dios guardaba silencio. Una situación desesperante. Mis entrañas se agitan, y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Job 32:27. Se puede notar lo agravante de la situación cuando Job expresa esta palabra: sentía que sus entrañas se agitaban dentro de él. Para expresar esto él tenía que sentir una sensación de desesperación, de ansiedad y nerviosismo que estaban afectando hasta sus órganos internos en un sentido figurado. Algunos psicólogos concuerdan en que el estado de ansiedad y estrés te llevan a una situación tan extrema que tu sistema nervioso central se disloca o desequilibra a tal grado que tu presión arterial se dispara a un nivel anormal. En ocasiones pierdes el apetito, el sueño y la salud comienza a deteriorarse progresivamente. Esto estaba sintiendo Job en su circunstancia y sentía que en su angustia y desesperación Dios callaba y guardaba silencio. Job dice que le han sobrecogido días de aflicción, esto dando a entender que estaba atravesando mucho tiempo, y aunque la Biblia no registra el número de días que tuvo que esperar Job, más sin embargo da a entender que fue un período prolongado. En su desesperación Job sentía que clamaba a Dios y no era escuchado o atendido, pero el Señor tenía una respuesta para él, y es que Job no conocía a Dios íntima y personalmente.
Solo lo conocía por medio de ritos y solo había escuchado hablar de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:2.5. ¿Solo has escuchado hablar de Dios, o solo tienes un conocimiento intelectual, pero no has experimentado su poder personalmente en tu diario vivir? Esto pasaba con Job. En esto es muy cierto el dicho que dice, una cosa es conocer la palabra de Dios, y otra conocer al Dios de la palabra. Aunque sientas que llamas y no eres escuchado, Dios quiere enseñarte a conocerle de manera personal. Capítulo 8. Orar siempre, y no desmayar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Lucas 18:2.1. Es necesario recordar que una parábola es una historia, que se basa en enseñanzas más que en comparaciones. En otras palabras, una parábola es tomar ejemplos de la vida diaria o del medio ambiente que te rodea para ilustrar una verdad espiritual. En esta ocasión el Señor Jesús les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre, sin perder la esperanza de ser escuchado y recibir respuesta de parte de Dios. En esto consiste la parábola. Había en una ciudad un juez que no tenía ningún temor de Dios, pero que tampoco respetaba al hombre. Esto significa que este juez no tomaba en cuenta las leyes y mandamientos de Dios y los violaba a diario sin ninguna clase de temor o reverencia. Pero al parecer mucho menos respetaba las leyes y justicia de todos los hombres. En aquella ciudad también había una viuda, la cual venía a este juez, le pedía diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Al parecer la viuda estaba atravesando por una situación muy incómoda, quizás de deuda, quizás había financiado su casa o alguna litis judicial. Como era viuda y no tenía ayuda de nadie, este adversario se aprovechaba de su situación. Hay que recordar que las viudas atravesaban por circunstancias muy difíciles en aquellos tiempos y eran desatendidas por el pueblo, el gobierno y hasta por sus familiares. Esta mujer no tenía la ayuda necesaria para resolver el problema que le estaba quejando y por esto acude a este juez que no tiene en cuenta el escucharle. También en ocasiones a tu vida vienen momentos en los que acudes a un amigo, o más aún a un familiar muy cercano y encuentras el rechazo y la oposición a tu circunstancia, no encuentras ayuda, no hay una respuesta satisfactoria. Esto mismo estaba sucediendo con esta mujer viuda y el único juez que podría ayudar. Dios tarda, por algún tiempo. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas 18:2.4-5. El juez injusto, aunque tardó un tiempo sin contestarle, ni hacerle justicia a esta viuda, mas sin embargo por la insistencia de esta mujer, el juez dijo que le haría justicia. Existen ocasiones en las que Dios no contesta tus oraciones en el momento que tú deseas, aun por lo más apremiante que sea la situación. Dios contesta en el tiempo preciso, porque en ocasiones Él está preparando el terreno o los corazones y el ambiente propicio para contestar tu oración. Mientras eso sucede, Dios calla y guarda silencio, aunque pienses que Él no está escuchando. En una ocasión había una mujer temerosa de Dios y muy entregada al Evangelio de Cristo, pero esta mujer tenía una hija que se había involucrado en el bajo mundo de la prostitución. Esta mujer clamaba a Dios día y noche por su hija, para que el Señor la trajera al camino del Evangelio, pero pasaba el tiempo y ella seguía insistiendo en oración, hasta que un día Dios respondió su petición y aquella hija vino a los pies de Cristo y dejó ese mundo de perdición. El Señor Jesucristo dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si ya te cansaste de clamar a tu Dios y no recibes respuesta, sientes que el Señor no te escucha y guarda silencio, ten ánimo y fe, porque Dios tarda por un poco de tiempo, pero como esta viuda, Él te hará justicia y contestará tu oración. Capítulo 9. Cansado de clamar. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Salmo 69 2.3.
Como ya dije en uno de los capítulos anteriores, el rey David fue un hombre experimentado en el clamor a Dios, en buscar una respuesta para su situación y circunstancia difícil que se le presentaba en su reinado y en su vida personal. Este es uno de los salmos proféticos en donde el salmista expresa más angustia, dolor y aflicción. En este texto comienza expresando que ya está cansado de llamar y no hay ninguna respuesta de Dios. Este es uno de los momentos más agobiantes que atraviesa el ser humano, cuando se cansa de llamar a alguien por ayuda pero nadie se da por entendido, ni da señales de estar escuchando. Cuando el rey expresa esta palabra, al parecer clamaba a todas horas y en todo momento para que Dios le escuchara. Su garganta ya se había enronquecido de tanto clamar y esto da a entender que su llamar a Dios era de forma muy desesperada hasta llegar al extremo de que su garganta se viera afectada. Al parecer el salmista clamaba con todas sus fuerzas en total desesperación para ser escuchado por el Señor. Los ojos de David habían desfallecido quizás por las vigilias de la noche por no dar reposo al sueño. Su clamor era tal que amanecía en las noches llamando y llorando a Dios para ser escuchado y librado de su aflicción. Eran días y noches de larga espera, esperando ser atendido por el Dios de Israel. Por más que clamaba y esperaba una respuesta, al parecer Dios callaba y no había una señal de solución. Cuando las aguas entran al alma. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Salmos 69 2.1. Tan solo observa y analiza el lenguaje simbólico que expresa David para ilustrar la gravedad de su situación. La circunstancia era tan incómoda y grave que David dice, la aflicción y la angustia son tan terribles, que esas aflicciones físicas ya han entrado a las emociones del alma. Ya las emociones de David habían sido afectadas, su estado de ánimo, su apetito, su sueño, su felicidad, su vida reposada, todo había colapsado por la angustia y la tribulación que lo estaba embargando. El alma es el asiento de las emociones. Si tu alma está en aflicción y angustia, todas tus emociones se verán afectadas. Esta situación incómoda estaba en las emociones de David a tal grado que tiene que expresar estas palabras. Cuando te encuentres en una situación tan angustiosa, sigue clamando como dijo David, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Salmos 69 2.13. David sabía y estaba persuadido de que Dios en su tiempo y en su voluntad lo escucharía y le respondería. Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Salmos 69 2.33. Aunque David clamaba y sentía que no era escuchado, él confiaba en la misericordia y la benignidad del Señor y esto le hacía seguir esperando una respuesta. Si ya te cansaste de clamar y sientes que todo ese clamor a Dios ha sido en vano, espera como David y confía en que Dios es muy misericordioso y compasivo. Él tiene el control de los tiempos y de las ocasiones, nada escapa a su presencia, a su sabiduría y a su poder. Espera en el Señor, mira como Él le dijo al profeta Jeremías, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33 2.3. Capítulo 10. Dios oye, y libra, de la angustia. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Salmo 107 2.6. Este salmo es uno de los salmos donde se expresa la salvación o ayuda de Dios a los que claman a Él en toda aflicción y angustia. El pueblo de Israel anduvo por el desierto 40 años, hambrientos, sedientos y sin ciudad donde habitar, pero cuando clamaban a Dios en su angustia, el Señor proveía pan o maná del cielo, hacía brotar agua de la peña y los dirigía por camino seguro y ciudad donde habitar. El Señor sacia al menesteroso y llena de bien al alma hambrienta. Cuando el pueblo llegaba al punto de aborrecer todo alimento y aún su propia vida, entonces clamaba a Dios en su angustia y Dios los libraba de sus aflicciones. Vienen ocasiones en las que aún la ciencia de los hombres es inútil, pero cuando todas las cosas y los medios empleados no dan resultado, entonces el pueblo de Dios clama a Él y lo libra de sus circunstancias difíciles.
Él convierte los ríos en desiertos, y los manantiales de agua los seca. Dios convierte la tierra estéril en fructífera, Él transforma los desiertos en estanques de agua. La tierra seca la torna en manantiales. El Señor levanta de la miseria al pobre, abre la matriz de la mujer estéril y la hace dar a luz hijo. Quien sea sabio y entendido guarde estas cosas y entienda la misericordia del Dios de Israel. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34 2.17. La palabra de Dios dice que Él oye el clamor y la oración, y su palabra es inmutable, no cambia, no varía y pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Aférrate a la palabra de Dios y a las promesas que están escritas, esperando pacientemente, porque aunque